Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Bien, buenos días, amados hermanos. Esta mañana muchas bendiciones para todos, las casas, los hogares, las familias. Y en este momento nos dirigimos a ustedes una vez más para llevarles un mensaje de edificación a toda esa familia hermosa que Dios ha estado formando y que Dios sigue formando a través de los tiempos. Después de haber dado una palabra para aquellas pautas que pueden evitar formarse una dificultad tan tremenda en la familia como un incendio, decíamos, ¿no? Tomamos la figura de un incendio. Así que ahora, cuando hemos terminado ya esa palabra, ojalá que haya sido de mucha bendición, iniciamos hoy también una palabra referente a la estabilidad del círculo familiar que es entre padre e hijos. Allí donde Satanás ha estado en los últimos días, en los últimos tiempos, tratando de destruir, tratando de formar allí situación en la cual los hogares están siendo fuertemente azotados, pero hay un Dios grande y hay también un causal por el cual está sucediendo esto, pero también el Señor da la solución, o sea que está la salida de Dios. Y por eso vamos a ir hoy al Salmo capítulo 127, muy importante este salmo, donde dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El versículo 3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, y como saetas en manos del valiente. Así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Muchas gracias, oh Dios eterno. Te pedimos que esta palabra sea edificación, sea, Dios de gloria, de restauración y mucha bendición para cada hogar y cada familia, para cada padre, cada madre y cada hijo en este su programa Construyendo Familias. Así que en esta mañana yo quiero empezar transmitiéndoles a ustedes, compartiéndoles la conclusión de un hombre sabio, lleno de experiencia, ¿cierto? Que fue David. O sea, quien escribió este salmo tenía la sabiduría de lo alto, ¿cierto? Y dijo: si Dios no edifica la casa o la familia, en vano trabajan los esposos que son los llamados a edificar la familia. Por eso la palabra casa aquí significa familia. Significa esa relación que debe haber entre hijos y padres, entre padres e hijos. Entonces la palabra casa significa relación, hijos y descendencia. O sea, no es solamente el hogar de los dos esposos. Dios no está interesado solamente en eso, sino Dios está interesado en los dos, en el esposo y la esposa, en los hijos y en la descendencia de ahí para adelante. Por eso este versículo nos muestra la razón de la crisis familiar en la época actual. Estamos en épocas donde vemos crisis familiar por todo lugar. Y se le ha quitado. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque se le ha quitado el derecho a Dios. Hay un derecho de Dios que Dios tiene como participante en el trabajo que demanda la construcción de una familia, de un hogar, en la edificación de los hijos, en la formación de los hijos, en la formación de cada uno para que ellos lleguen en un futuro a ser buenos hijos, buenos esposos, buenos abuelos,
buenos suegros y todo lo que es el círculo familiar. Pero todo radica en dejar edificar a Dios. No es como de la razón de que la gente dice, no le metamos Biblia a esto. No, claro, la Biblia es el centro, la palabra de Dios es la columna central de la buena formación de una familia. Por eso todo lo que pueda hacer un hombre, escuche bien, todo lo que pueda hacer un hombre y una mujer para que su matrimonio perdure es muy importante. O sea, muy importante lo que papá y mamá hacen y aún lo que los hijos corroboran para que el matrimonio funcione. Pero al final de cuentas es poco sin la obra y la bendición de Dios. O sea, podemos hacer todo lo mejor nosotros, pero sin la obra y sin la bendición de Dios podría resultar en vano, tal como dice la Biblia. Entonces, no será exitoso si dejan a Dios fuera. El hogar jamás tendrá éxito si Dios está fuera, porque nos damos cuenta en estos días cuántos hogares, matrimonios han caído, destrozados, cuántas parejas que se han prometido amor eterno ante un altar y ante la presencia de Dios ha resultado en vano, porque ha terminado en divorcio, en separación, y todo esto ha venido porque Dios ha sido sacado del escenario familiar, porque se han olvidado de Dios y lo han sacado totalmente de donde a Dios le corresponde. O sea, que Dios es la parte fundamental. Esto no estamos hablando de religión. Para si alguien ve este video y confunda, diga, no, pero es que cada religión lo acomoda a su manera. No. La Biblia es la palabra de Dios y hay una sola columna. Y es Dios. Por eso dice aquí claramente, este hombre sabio dijo, si Dios no edifica, si Dios no está involucrado en la edificación, en la formación de un hogar, dice, en vano va a resultar el trabajo que hace un esposo y una esposa. ¿Cuántos hogares después de 5, de 10, de 15, de 20, de 30, hasta de 40 años y finalmente se han caído? Porque quizás nunca tuvieron en cuenta a Dios y al no tenerlo en cuenta, pues realmente allí vino el caos y resultó todo ese tiempo invertido resultó total en vano, porque en la Biblia el plan de Dios es que el hogar perdure hasta el final de nuestros días. Eso es lo que Dios estableció sobre la tierra, familias. Entonces, por eso en nuestro programa Construyendo Familias estamos trabajando. Estamos pidiéndole a Dios una palabra que edifique tu vida, que edifique tu casa y edifique tu familia. Por eso vamos a empezar a ver que los padres son los delegados por Dios. Son los padres. Papá y mamá tienen una delegación de parte de Dios. Son la autoridad. Son los que son llamados a formar esas hermosas vasijas que nos regala el Señor en esta tierra, que son nuestros hijitos. Tenemos que formarlos. Usted no puede esperar que el sistema se los forme, que las redes sociales se los formen. No, ellos los van a formar mal porque no tienen al Espíritu de Dios, ni tienen la sabiduría que tal vez usted y yo tenemos, porque tenemos al Espíritu Santo dentro. Entonces, por esa razón, el padre y la madre tienen un deber, una responsabilidad grande delante de Dios. Cuando el Señor nos llame a su presencia, nos va a pedir cuentas de cómo formamos nuestros hijos. Y por eso sabemos que hay dos palabras difíciles que a veces es difícil que las personas las acepten, ¿cierto? La primera es la disciplina y el carácter. Son dos palabras que se relacionan en la construcción y en la formación de un hijo. Es que es disciplina. Donde hay disciplina se puede formar carácter. O sea, nunca un hombre, una mujer tiene carácter si desde niño no le han formado en disciplina. O sea, la disciplina trae carácter. La disciplina significa enseñanza, corrección, dirección, cuidado. ¿Ve? Todo eso significa la palabra
disciplina. Ahora, carácter. ¿Qué es carácter? Un hombre y una mujer en su edad adulta, cuando de niño le enseñaron los principios, los valores, por ejemplo, el respeto, la honra, la lealtad, el amor, la sujeción, esté seguro que eso le va a quedar a un niño. Por eso el Señor dijo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, sabiendo hoy, en este video, que es Dios, la columna central, que es el que tiene, es la fuente de sabiduría. Él fue el que le dio la vida al padre y a la madre, y les ha delegado, Él ha confiado en usted, porque Dios le ha dado una herencia que son sus hijos, pero Dios confía en que usted sea un buen administrador, y para eso usted como padre y madre deben estar tomados, adheridos de la mano del Señor. Y por eso vamos a ir a Deuteronomio 11:19. Deuteronomio 11:19 dice así: dice, y las enseñaréis a vuestros hijos. El Señor Dios estaba hablando de los principios, de los valores, de los estatutos, de sus ordenanzas, donde Dios, en amor a la familia, estableció un orden y dio dirección. Él no ha dejado nunca al ser humano sin dirección cómo formar una buena familia. Y dice, y les enseñaréis, refiriéndose, dice, a vuestros hijos, hablando de ellas, o sea, de las palabras que Dios ha dado, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos. Mire, no solamente los nuestros como padres, sino también dice, y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que se la había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Entonces Dios dio a Israel instrucciones cómo formar una buena familia. Y como eso salió del corazón de Dios, la palabra de Dios es eterna. Usted no puede decir, no, es que eso es del Antiguo Testamento. No, la palabra de Dios, lo único que está abolido para salvación del Antiguo Testamento es la ley mosaica. O sea, ya no estamos bajo pacto de ley, sino bajo pacto de gracia. Pero los mandamientos que Dios dio para que el hombre los pueda cumplir por fe son palabra de Dios. La ley en realidad es divina, es de Dios. Pero hoy no la cumplimos. Dios no quiere que la cumplamos hoy por ley, o sea, porque nos obligan, sino porque ahora está el Espíritu Santo de Dios y esa palabra se hace un rema en mi corazón, entonces yo comienzo a aplicarla. Por eso el apóstol Pedro dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Allí en 2 de Timoteo 3:16 dice, útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre en Dios o de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, sea preparado para su edad también de adulto, un hijo, para que pueda tener buenas bendiciones de Dios. Entonces, tenga esto presente, este verso. Dice, las enseñaréis. El Señor dio una orden. Aquí no nos está diciendo si de pronto está de acuerdo o si de pronto le parece, sino el Señor dio una, porque Él es el Rey del universo. Él es el dueño de nuestra vida. Y dice claramente, dice, por tanto las enseñaréis a vuestros hijos, de las palabras de Él, como Él nos enseña. Hablando de ellas, cuando se sienten en tu casa. ¿Sacas tiempo en tu casa para tus hijos y hablarles la palabra? Hablarles de Dios, que ellos nos vean hablando la palabra, que nuestra casa sea totalmente, por así decirlo, llena de palabra de Dios. En la casa, cuando andes por el camino,
También hay una figura, podemos ir en algún lugar. Nosotros, nuestra niña, a veces vamos y por el camino y nos pregunta cosas de Dios, nos pregunta por qué esto. Ayer, por ejemplo, salíamos y salió cantando los coros de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que enseñarles, hay que ellos tienen que escuchar, es desde niños. Y por otro lado dice la palabra, dice también cuando en el camino y cuando te acuestes, en el momento de acostarnos, en el momento de ir a dormir, usted debe enseñarle a su hijo que hay que darle gracias a Dios por el día. Hay que darle gracias a Dios por el momento, hay que darle gracias a Dios por todas las labores y para que Dios nos guarde durante la noche. Ahí están los ángeles de Dios guardando. Entonces el niño va aprendiendo. Y Dios dijo cuando te acuestes y cuando te levantes también. Imagínense, cuando te levantes. También dice la palabra que vemos entonces cuando nos levantemos también recordarles que la primera palabra que debe salir de nuestra boca es gracias Señor por este nuevo día. Pero ¿quiénes son los encargados de enseñarle? Los padres. Pero la orden no termina ahí, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ojalá que en tu casa hay algunos versos bíblicos allí colocados en un cuadro bien bonitos, ¿no? Ahí para que los lean cada día y cada día vamos entrando la palabra en nuestras vidas. Y dice, y para que sean los días de ustedes como padres, dice el Señor en el verso 21, y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor nos da. Entonces notemos que los días son acortados a veces. En otras palabras, la gente muere antes de tiempo, muchas veces por causa de deshonrar a los padres. Eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. ¿Y por qué hay tanta deshonra a los padres? Sencillamente porque no hemos tenido en cuenta a Dios. Así que comience y tenga muy en cuenta esta charla que iniciamos hoy. Salmo 127:1. Si Dios no edifica la casa, en vano va a ser el trabajo que hagamos. Y si Dios no guarda la ciudad, quiere decir que Dios edifica y guarda. Si no guarda la familia, si quiere cambiar la palabra ciudad, si Dios no guarda la familia, en vano también vela la guardia. Por eso hay que tener cuidado. ¿Dónde están tus hijos? ¿Con quién andan? Tú tienes el derecho y está autorizado por Dios para hacerlo. Con amor, lógicamente. Con amor, con sabiduría. No con maltrato, sino con sabiduría, con amor, pero con fortaleza espiritual para que ellos vean firmeza y puedan tener un futuro bueno en Cristo Jesús. Y segundo, recuerda esta palabra, el mandamiento de Dios, le enseñarás a tus hijos mis palabras, dice el Señor, dice, andando por el camino, cuando te sientes en la casa, cuando te levantes y cuando te acuestes y te levantes, hable de la palabra. Y también dice la palabra, escríbalas allí en las puertas, tal vez en la pared ponga unos versos bíblicos y eso, y el niño va aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean benditos, para que nuestros hijos realmente lleguen lejos, para que nuestros hijos sean bendición y asimismo ellos bendigan su generación y así la descendencia suya sea bendita sobre la faz de la tierra hasta el día en que Cristo venga. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde en esta mañana y quiero decirles, seguimos adelante y recuerde una cosa, construyendo familias. No olvide esas palabras y esperamos que usted también nos escriba, nos llame y nos haga saber que la palabra está llegando allí de bendición a su casa y a su hogar. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta mañana y no lo olvide, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús.